se pasará a entregar un reconocimiento especialísimo, porque es lo que decíamos hoy al comienzo, ¿no? Es la demostración de que efectivamente hay cosas que se están haciendo. Y eso es importante. Así que el reconocimiento al beneficiario número 100 del programa Subite Pasajeros, Rodrigo Piris Arriada, al que invitamos a que ingrese con nosotros. Si está por allí, don Rodrigo Piris Arriada, allá se acerca. ¿Cómo te va? Un aplauso porque es el beneficiario 100 del programa Subite Pasajeros. Invitamos a subir además al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y al director de Energía, Fischer Alcantero, ¿qué tal? Encantadísimo, porque harán entrega de este reconocimiento al beneficiario. Pueden ocupar el centro del escenario. Allí está lo que decía Omar, ¿vio? El cheque que trajo el ministro, ahí está. Bueno, muy bien. Esta iniciativa de promoción de la electromovilidad acompaña a la segunda transición energética en el país. A través de ella se benefició a 100 permisarios de taxis, aplicaciones y remises que obtuvieron $5.000 cada uno de incentivo por cambiar sus vehículos a nafta y gasoil por vehículos eléctricos. Este apoyo económico se suma al que ya se otorga a través de los certificados de eficiencia energética. Con estos 100 vehículos se amplió en el entorno de un 50% la flota de vehículos eléctricos existentes para el transporte de pasajeros, esto es, taxis, aplicaciones, remises también. La inversión total por parte del Estado, como ustedes ven, es la multiplicación sencilla, ¿no? 5.000 por 100, $500.000, y la inversión del privado en torno a los $3 millones. Un fuerte aplauso para despedir también este otro hito. Bien, vamos a pedirle al ministro que permanezca, por favor, en el escenario, y al director también de Energía que permanezcan aquí, porque vamos a avanzar ahora sobre el siguiente panel de la jornada. En este caso, el panel de ministros, integrado por diversas autoridades que nos van a dar su opinión sobre estos temas. Invitamos al señor ministro Robert Bouvier, por favor, adelante, señor ministro de Ambiente. Señor José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas. Ya están Omar Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería. También el señor Felipe Calderón, por favor, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la Federación Internacional de Automovilismo. Muchas gracias por su amabilidad, señor expresidente de México, además. También invitamos, ya está con nosotros, a Fischer Alcantero, que será el encargado de moderar este panel. Vamos a ver cómo nos ubicamos allí. Pueden ir tomando sus lugares y la palabra es suya, señor director. Adelante, cuando corresponda. ¿Cómo no? Simplemente, antes de que comience el director Cantero, hay que decir que los vehículos que acabamos de describir fueron seleccionados por el uso intensivo, obviamente, que realizan, lo que se traduce en destacables ahorros de consumo y energía. Y este dato, los vehículos eléctricos en líneas generales consumen entre 8 y 10 veces menos que los vehículos a combustión, lo que implica un importante ahorro, obviamente, para sus usuarios. Ahora sí, Fitzgerald. Hola, hola, ahora sí. Buenos días. Bueno, buenos días nuevamente, buenos días al panel. Muchísimas gracias por aceptar, señores ministros, señor presidente Calderón, esta invitación. Estamos bastante bien de tiempo, pero estamos complicados, obviamente, con las agendas de los señores ministros, así que vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Aquí, como bien presentaba Daniel, tenemos 3 ministros de nuestro gobierno: ministro de Transporte, ministro de Industria y Minería, ministro de Ambiente, el presidente Felipe Calderón, como se ha dicho, perteneciente a la Federación Internacional de Automovilismo, que tiene una visión que nos va seguramente a enriquecer con algunas experiencias que andan por allí. Sin más presentaciones, me gustaría capaz que empezar por casa. Nuestro ministro Omar Paganini, que lidera todo este trabajo que venimos haciendo. Lo decía yo cuando abría,
este trabajo que se viene haciendo en la descarbonización en Uruguay, y específicamente en la descarbonización del sector del transporte. Bueno, justamente ese énfasis que se le viene dando, ¿cuál es la visión suya, ministro, de nuestro ministerio, en cuanto a este tema de la movilidad sostenible en general, la movilidad eléctrica en particular? Bueno, la verdad que como ingeniero estoy fracasando. A ver, me parece sobreentendido para todos los que están presentes la importancia que tiene esta temática para nuestro país. Hicimos ya la transformación de la generación de energía eléctrica con fuentes renovables en un porcentaje muy importante. Y ahora lo que hay que hacer, una de las cosas que hay que hacer, es avanzar en descarbonizar el resto de la matriz eléctrica, nuestra matriz energética todavía depende en un 40% aproximadamente en un año normal del petróleo y sus derivados. En el mundo este guarismo es mucho mayor. Estamos hablando de que el consumo energético total del mundo, más o menos el 80%, viene de las fuentes fósiles, petróleo, gas natural, carbón. O sea que nuestro país está muy bien posicionado, pero tiene que seguir avanzando. Y de ese 40%, 2/3 salen del transporte. De manera que la movilidad eléctrica es una herramienta clave porque permite ir disminuyendo ese consumo de combustibles fósiles, permite ampliar también el uso de las renovables a través de la ampliación del uso de la electricidad. Que como sabemos el país tiene no solo la experiencia de lo ya realizado, sino el potencial de todo lo que puede crecer en el uso de las energías de las fuentes renovables, solar y eólica sobre todo. Entonces va en un círculo virtuoso de incorporar más vehículos eléctricos, es eliminar petróleo y aumentar el uso de la energía renovable. En otros países esto no pasa así. En otros países aumentar el uso de los vehículos eléctricos es aumentar el consumo de carbón en la central que genera electricidad. Entonces, el tema, en nuestro caso, se alinea perfectamente el objetivo de descarbonización con el objetivo de profundizar el uso de las energías renovables y del transporte eléctrico. Por otro lado, está bastante claro, me parece, que el Uruguay tiene una serie de virtudes que puede aprovechar para esto, básicamente en la ciudad. La rapidez y la madurez que ya tiene la tecnología. Si uno piensa en un habitante de un núcleo urbano que carga su vehículo de noche, como vimos además, con estrategias posibles de desvío del pico de consumo que pueden favorecer al sistema en su conjunto, lo carga en su casa, en una tecnología que ya está completamente disponible y hace recorridos urbanos normales. Esto ya está pronto hoy. Y cuando uno va a pensar en distancias mayores, tampoco tenemos un país con miles de kilómetros de distancia. Pero sí tenemos el desafío de cubrir el territorio mejor, y en ese sentido ya la UTE fue pionera en lo que es la ruta eléctrica del país, en ir incorporando cargadores en todas las dimensiones, y está profundizando la apuesta ahora con cargadores rápidos, que es la estrategia clara, y evidentemente la madurez tecnológica ya está. Al mismo tiempo, hemos abierto para que empresas privadas que quieran incorporarse a esta nueva movida de los cargadores eléctricos lo pueden hacer. La regulación está pronta, y también hay promoción de parte de UTE, promoción que hemos llevado adelante con el directorio de UTE, con su presidenta, con pleno convencimiento de todos de que es bueno que existan cargadores de... Me están saboteando, parece.
Se ve que le gusta la piña. Efectivamente, creo que no voy a entrar en detalles para que haya posibilidades de anuncio, pero además son de ella, pero hay beneficios evidentes en lo que es el cargo de potencia contratada por parte de un cargador, de un micrófono que funcione. Creo que bien. A ver, mientras tanto, perdón que rompo la escena. Bueno, entonces el desafío del país en el caso del vehículo particular es y también el bajar los costos. Como sabemos, los costos de funcionamiento son muy inferiores, pero los costos de adquisición, los bienes de capital, son mayores. Y lamentablemente todavía las baterías son un talón de Aquiles aquí en términos de costos, que están evolucionando, que además están habiendo innovaciones, que probablemente en unos años no sea un problema extremadamente grave, como tampoco lo sea la velocidad de carga, que cada vez se viene acortando, pero hoy lo son. Entonces hay un costo financiero alto al comienzo del vehículo y después hay un costo operativo bajo, a diferencia de lo que sucede con los vehículos convencionales. Entonces ahí es donde el gobierno, por un lado, ha hecho renuncias fiscales, no se cobra la tasa general arancelaria, no se cobra el IMESI, y esto ha permitido acercar un poco los costos, que siguen siendo todavía altos. Pero a medida que el mercado se desarrolla, que las escalas productivas aumentan, esto lo vamos a ir viendo mejorar. Pero también hay un espacio para el sector financiero, y el espacio lo estamos viendo ya, porque el sector financiero puede solucionar este problema de costos iniciales altos y costos operativos más bajos mediante estrategias evidentes de ayudar al financiar el vehículo. Así que todo esto a nivel particular, creo que el Uruguay va acelerando y tomando velocidad, y lo estamos viendo en la calle. También la ley de inversiones ha ayudado. Así que por ese lado creo que la estrategia está alineada, más allá de que estamos en un país que renueva su flota lentamente, que los vehículos los usan muchos años, y por lo tanto, aunque lográramos que todas las compras de vehículos particulares fueran eléctricos, veríamos que durante 15 años todavía vamos a tener vehículos de combustión. Después viene todo lo que es la flota pública, de la cual seguramente van a hablar también, de transporte público. Hay distintos proyectos para lo que son, como vimos recién, distintos apoyos e incentivos en el caso de los taxis y de los vehículos de aplicaciones. Y después de una experiencia piloto para apoyar la incorporación de ómnibus eléctricos en el transporte de pasajeros urbano, estamos con el ministro de Transporte, con lo que se va a votar en la rendición de cuentas ahora, afinando un mecanismo de financiamiento que permita apoyar la incorporación en mucho mayor escala de los vehículos de transporte colectivo eléctricos. Y además hemos trabajado con las compañías para esto, veo aquí a directivos de CUTSA, seguramente también de las cooperativas, para que esto se pueda hacer en gran escala, con compras importantes, y por lo tanto que el Uruguay pueda avanzar a un cierto paso mayor de incorporación del transporte eléctrico, que ya hay una experiencia, que ya hay seguramente por parte de las compañías información abundante para saber cuánto efectivamente le rinden, cómo lo tienen que cargar, cuál es el horario mejor, cuánto dura una carga. Todo esto que es una experiencia que el plan piloto permitió hacer. Así que como para ir redondeando, creo que el Uruguay está lanzado en esta estrategia al ritmo que se puede, que no es un ritmo violento, digamos, donde podamos ver toda la flota convertida, pero creo que vamos en el camino correcto. Y para terminar, que sepamos que esto además permite ir frenando las compras de petróleo y por lo tanto mejorando también las cuentas públicas y las cuentas nacionales en general. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, ministro Paganini. Voy al ministro Bouvier, ministro de Ambiente. Como bien decía el ministro Paganini, hay un componente acá muy importante de una externalidad positiva que es la ambiental. ¿Cómo lo ve entonces desde su ministerio en función de la movilidad sostenible en general y en particular la eléctrica? Bueno, buenos días.
gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con el presidente Calderón y los colegas ministros. Indudablemente la movilidad sostenible, que va un poquito más allá que la movilidad eléctrica, ¿tá? En el cual indudablemente tenemos que poner foco en el trípode de lo sostenible, ¿tá? Lo social, lo económico y lo ambiental. Es algo que para nosotros nos implica mucho esfuerzo, mucha dedicación y poner mucha cabeza, ¿no? De cómo creamos ese ambiente propicio para la toma de concientización de estos temas. Nosotros estamos trabajando interinstitucionalmente en crear una política nacional de movilidad sostenible. Para eso estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en políticas territoriales. Estamos trabajando, por supuesto, con el Ministerio de Industria, por el tema de eficiencia energética y energías limpias. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía, porque obviamente tenemos que ver los recursos que tenemos para estos planes y los incentivos. Estamos trabajando, por supuesto, con la política de transporte a través del Ministerio de Transporte. Y desde el punto de vista nuestro ministerio, la parte ambiental y de cambio climático. Esto es en un marco, en una política marco, ¿tá? Que indudablemente es transversal, porque todo lo que es transporte y movilidad es transversal, indudablemente nos implica a todos, porque es parte de nuestro día. Y entonces, para poder llegar a buen término con esto, y dadas las características que tiene nuestro país, de las 19 intendencias, donde es imposible plasmar una política nacional sin la colaboración de los gobiernos departamentales, es que estamos involucrando a todos los gobiernos departamentales en este proceso y hemos tenido muy buena respuesta de parte de las intendencias. Hoy casi todas las intendencias tienen planes pilotos, en el cual a veces son muy menores, pero los resultados son muy buenos. Hay ejemplos de escuelitas de tránsito, como están en Rivera y en La Valleja, que son programas muy modestos, pero de concientización a los chiquilines en cuanto a normativa de tránsito, pero sí a usos de movilidad. Y bueno, y como nosotros desde nuestro ministerio siempre hacemos mucho foco en que tenemos que empezar a cambiar los usos y hábitos, y que eso, indudablemente, si arrancamos con los chiquilines, vamos mucho más rápido. Entonces nos parecen muy importantes esos proyectos y estamos apoyándolos muchísimo. También, indudablemente, de las intendencias es donde vamos a adquirir las experiencias de los planes piloto, ¿no? Experiencias que después vamos a poder multiplicar, vamos a poder instalar en otros municipios, que a su vez también dentro de nuestra organización gubernamental tenemos las intendencias, después tenemos los municipios. Bueno, entonces está bueno que desde los gobiernos departamentales eso fluya también hacia los municipios en la toma de conciencia y también en la participación, ¿no? Nos parece que involucrar sobre todo a los gobiernos municipales, gobiernos departamentales y por supuesto nosotros de políticas gubernamentales es la mejor forma que podemos contribuir a esta movilidad sostenible. Muy bien, muchas gracias, ministro Bouvier. Paso al ministro de Transporte. Obviamente su ministerio, ministro, no solamente transporte, también es obras públicas, con una labor y una agenda muy intensa, pero en lo que tiene que ver con transporte específicamente, la misma pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes desde allí? El ministro Paganini mencionaba este artículo de la rendición de cuentas, o estos artículos que van a estar de alguna manera facilitando la incorporación de más unidades al transporte público de pasajeros. ¿Cuál es la visión desde el ministerio? Bueno, primero que nada, agradecerles la invitación, felicitarlos a los organizadores por hacer una puesta a punto de lo que es la movilidad eléctrica en Uruguay, que es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Eso quiere decir que estamos ante una política de Estado, que todo el sistema político se ha involucrado y hay una continuidad en los procesos. En esta etapa estamos sin duda ante una oportunidad más de dar un paso importante en lo que hace al transporte público y en lo que hace la utilización
de esta energía limpia, que ha sido una política de Estado producto de lo que es el cambio de la matriz energética, que hoy nos convoca a los usuarios a poder utilizar esa energía limpia y trabajar sobre ella para avanzar más rápidamente dentro de lo que estaba avanzando el Uruguay hasta el momento. Que ha habido un avance, sin duda lo hemos visto, pero ha sido un avance en parte con apoyo del Estado, en parte con esfuerzos individuales de las empresas privadas, porque el rumbo es claro. Si hay algo que está claro en Uruguay, que este es el camino. Y ese camino no nos permite detenernos, sino, por el contrario, nos obliga a tomar acciones que agiliten ese proceso de utilización de energías limpias como algo indispensable. Acá se ha marcado claramente que el transporte tiene una obligación quizás mayor porque somos los que afectamos más al ambiente, y eso nos hace pensar de que en esta instancia de estos 3 años y medio de gobierno nos convocó desde el primer día al Ministerio de Industria, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Economía y a nuestra cartera a dar un paso más importante de lo que se venía dando. Y eso ha sido lo que hemos encarado desde el primer día al frente de nuestra cartera. Esos pasos, ustedes pensarán que quizás en el Uruguay, como en otras partes del mundo, siempre hablamos 2030, 2040, y bueno, y se irán dando en la medida de las posibilidades. No. Hay que tomar acciones para que esos pasos realmente se den. Y las acciones van más allá de lo motivacional o del interés general, que es revertir la situación climática que tenemos y que nos está golpeando a todos a nivel mundial. Ahí es donde el Estado tiene que estar presente y fijar una estrategia clara de cómo avanzar. Y es lo que estamos haciendo. Más allá de que, como bien decía el ministro Paganini, hay empresas que ya han entendido esto y han dado unos primeros pasos. Y es que destacar, agradecer el compromiso país, pero también con la intención clara de que más allá de que ese paso que tenemos la obligación de dar, también tiene un componente no menor, que esta inversión, que es mayor, como bien se dice al comienzo, tiene una reducción de costos operativos que no lo podemos dejar de lado, por el contrario, tiene que ser una oportunidad. Y es lo que está sucediendo. Y ahí es donde encuadra el interés del Estado, el interés del gobierno, de tomar medidas específicas como la que mencionó Paganini, que hoy está en discusión en el Parlamento, lo que es la modificación presupuestaria. Hay un artículo específico que tiende a modificar lo que era un fideicomiso al boleto que estaba vigente por decreto y que finalizaba en el año 24, transformarlo en un fideicomiso para la movilidad sostenible en el Uruguay, con un plazo cercano a los 30 años. ¿Eso qué nos permite? Es darle una herramienta válida al sector privado y fundamentalmente al transporte público de los pasajeros, de poder dar ese paso en la medida de que también el Estado está respaldando durante ese proceso de tiempo la inversión inicial, que es costosa. Y es una inversión inicial costosa hoy. También tenemos antecedentes y hemos visualizado de que ese proceso, como en todas las nuevas tecnologías que van apareciendo a nivel mundial, también va a generar una disminución de esos costos en la medida que la producción sea más masiva. Y eso también lo percibimos. Pero tomando como base el hoy, planificamos este fideicomiso que va a estar atado a que el Estado tenga que dar un mensaje claro de que aquellos vehículos de transporte público que hoy la tecnología le permita, dentro de la autonomía del mismo y de los kilómetros que permite la autonomía diaria, tienen que sí o sí generar un recambio a eléctrico. Y eso en pocos días más, con el ministro Paganini y la ministra de Economía, vamos a transmitir cuál es la decisión del Estado. El camino es ese.
tenemos la oportunidad, tenemos la herramienta financiera, tenemos la necesidad de modificar y de cambiar en el camino correcto, y todas las condiciones están dadas para que en esta ocasión, a partir del 1 de enero, una vez votada, aprobada y puesta en marcha esta nueva norma presupuestal, nos va a permitir dar ese paso importante. El desafío es que estamos visualizando que para el 2025 prácticamente el 30% de la flota de transporte urbano y suburbano tiene sí o sí la obligatoriedad por norma de renovación. No es menor. Eso estamos hablando del entorno de los 286 ómnibus que deberían de tener el cambio, la renovación producto de la normativa vigente. Ahí tenemos que apuntar rápidamente, ahí tenemos que generar espacios, quizás o sin quizás, sabiendo de que CAF siempre está a la orden, puede ser un actor importante en todo esto, y ya lo hemos hablado, y por eso lo digo, si no, no lo diría, pero siempre están, y agradecemos que siempre estén. Puede ser una oportunidad muy importante para el Uruguay, que no está mirado solamente a modificar el uso del transporte público desde el uso del gasoil al eléctrico. También tenemos que pensar en disminuir por la propia, ya no movilidad eléctrica, por la propia necesidad de mejorar la movilidad del tránsito. Estamos también trabajando en otras opciones que tienen que ver con un proyecto de iniciativa privada que hemos aprobado hace poco tiempo atrás, que tiene que ver con el Tren-Tran, que es sumar los dos esfuerzos. Transporte colectivo, utilización de nuevas tecnologías, reducir el volumen de tránsito en nuestras calles y de la mano de todo eso también generaríamos un mejor calidad de tránsito, reducción, disminuir la saturación que hoy tenemos en nuestras rutas y caminos y calles, y eso sin duda es un lindo desafío que tenemos todos los uruguayos. Y creo que en esto la fortaleza más grande que tenemos como país, que creo que no hay opiniones diferentes sobre el camino a seguir en todo el sistema político. Muchas veces vemos el sistema político algo convulsionado en algunos temas, con opiniones diferentes de uno y otro lado. Yo creo que en este tema hay una fuerte coincidencia que tenemos que aprovechar la oportunidad, el momento, y el momento es este. Así que tenemos por delante un desafío a cortito plazo. No estamos hablando del 2030 a 2040. Ya en el 2025 podemos dar un paso significativamente importante y a partir de ahí ir pensando que entre la nueva tecnología que va a ir apareciendo, la mayor autonomía, baterías con mayor capacidad de autonomía, reducción de costos de compra de equipamiento, todo eso nos hace pensar que no estamos tan lejos. Pero la fortaleza más grande que tenemos es que tenemos hace más a un Ministerio de Industria, a una UTE, que ha visto esa oportunidad de generar un petróleo propio en nuestro país, que es la energía limpia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Falero. Presidente Calderón, usted tiene desde la FIA una visión y una recorrida por el mundo que nos permite, bueno, compartir esa experiencia y que mucho nos va a enriquecer. ¿Cuál es el grado de avance que usted ve, advierte a nivel global de la movilidad sostenible, de la movilidad eléctrica? Bueno, varias cosas. Primero, muchas gracias por invitarme. Me alegra mucho estar en un país tan admirado y tan querido como el Uruguay. Y agradezco mucho a los ministros que podamos compartir este panel. Primero, malas y buenas noticias. Las malas es que estamos muy lejos de la línea ideal para limitar el calentamiento global y estamos en la inminencia de eventos que pueden escalar exponencialmente los riesgos climáticos del mundo. Ya lo estamos viendo, los incendios que hubo este año en Canadá, las olas de calor extremo que hubo en Europa, en México, en Asia. Ustedes saben que, de acuerdo con The Lancet, la revista de salud del mundo, las olas de calor se calcula que mataron o tuvieron que ver con la muerte de 357,000 personas en el mundo. Aquí tuvieron una sequía también recientemente, etc. De las buenas es que la tecnología y las políticas públicas sí están impulsando una transición energética.
el Instituto Internacional de Energía calcula que tanto el consumo de carbón, de petróleo y de gas va a alcanzar su pico, es decir, su techo en esta década. Y quien calcula que gracias a la transición hacia la movilidad sustentable, en particular movilidad eléctrica, se calcula que 2025, ojo, va a ser el pico de la compra de combustibles fósiles para transportes, el pico de la compra de gasolina. Ahora hay esta tendencia y no es uniforme en todo el mundo, ¿no? Tercero, es importante el énfasis que se ha hecho aquí por parte de los señores ministros, por la doctora de la Universidad de Génova, de que no necesariamente la movilidad, la sustentabilidad en la movilidad es eléctrica nada más, sino que tiene que ser un concepto, como dicen los americanos, comprehensive, digamos, tiene que ser integral y tiene que ver mucho con transformar un patrón cultural que tenemos de ciudades diseñadas para el automóvil a ciudades diseñadas para las personas. Y que la movilidad tiene que ver no solo la movilidad para los coches o los autos, sino la movilidad tiene que ver para las personas. Y por eso es importante el cambio de sistemas en la manera en que se mueven, que se da la movilidad urbana especialmente. El mundo se dirige claramente a ser un mundo totalmente urbano. Ya casi la mitad de la población de la humanidad estamos viviendo en ciudades, etc. Cuarto es, esa movilidad sustentable tiene una tendencia eléctrica efectivamente, pero también hacia cierta neutralidad, ¿no? Es decir, en la propia FIA hay una batalla muy importante, no solo por hacer una transición exclusiva hacia autos eléctricos, sino por impulsar el uso de biocombustibles. Hoy los Fórmula 1, por ejemplo, utilizan el 10% de biocombustibles, el compromiso es que utilicen el 100% de combustibles sustentables en 2026, y un esfuerzo muy grande. Ya los cargos, los vehículos de carga de algunas categorías en Europa están ya comprometidos a 100% de uso de combustibles sustentables. Hay algunos experimentales, por ejemplo, la Toyota tiene un vehículo comercial de hidrógeno ya en Europa y tiene un vehículo de rally exclusivamente de hidrógeno, etc. Otro punto, digamos, el quinto es, ya en movilidad eléctrica sí se ve claramente una transición que está tomando forma, no igualmente en el mundo, pero está muy claro. En 2020, el 5% de los vehículos vendidos solamente eran eléctricos. Hoy, 2023, se calcula que entre el 18 y el 20% de los vehículos van a ser vehículos eléctricos en el mundo. Esto que implica que claramente hay una transición empujada por la tecnología. Por ejemplo, el caso de las baterías, que todos sabemos que es un cuello de botella. Yo recuerdo con Jorge Tomás aquí presente, cuando empezó la Fórmula E, los autos tenían que parar, los pilotos a media carrera, entrar a pits, cambiarse de coche, porque no podían cambiar la batería, son muy grandes, y seguir a la otra mitad de la carrera. Hoy pueden continuar la hora completa y pico de carrera sin necesidad de cambiar de vehículo. La batería ha mejorado en tamaño, en capacidad, etcétera, y lo mismo está pasando con los teléfonos celulares, los móviles, y va a pasar con los automóviles, desde luego. Esa movilidad eléctrica, además, lleva a pensar las estimaciones que hay, por ejemplo, del Instituto Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía, es que para 2030 las 2/3 partes de los vehículos vendidos nuevos en el mundo van a ser eléctricos. 2/3 partes. Creo que por lo menos la mitad de los vehículos vendidos en el mundo van a ser eléctricos. Y hay varias razones para ello. La tecnología está avanzando muy rápido y también hay políticas públicas de jugadores muy fuertes que están avanzando muy rápido. ¿Qué jugadores? China tiene, vaya, no vamos a entrar a discusiones políticas, pero tiene la manera de empujar un poco la carreta y está forzando una transición energética muy, muy acelerada. 60% de los vehículos vendidos en el mundo todos los días están en China, desde automóviles, desde luego, pero también bicicletas asistidas y motocicletas, etcétera. Estados Unidos, la Inflation Reduction Act, el ACTA o la Ley de Reducción de Inflación del presidente Biden, tiene un estímulo muy, muy fuerte para empujar toda la industria a vehículos eléctricos, con subsidios muy fuertes, $7,500 por vehículo, también reversible como el gran cheque que entregó el ministro hace un momento, y que está acelerando una transición eléctrica que va a hacer que para el 2030 la mitad de los vehículos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos ya. Por cierto, a mí me tocó subirme en un Uber hace dos días aquí, uno de los que están en el programa de los 100,
Y el conductor estaba muy contento y me hizo un cálculo matemático que debiera ser en sí mismo un estímulo a la transición. Me dijo, mire, yo aquí en Uruguay, el litro de nafta, le llaman, la gasolina, en fin, es más o menos $2. ¿No? Yo cargo bueno, esto llenaría un tanque de 60 litros, imagínese usted. Yo cargo mi vehículo con $2, un poquito más, eléctrico, y ando 400 kilómetros. Sí, es decir, el solo cálculo de valor presente de ese vehículo llevaría a una decisión racional de decir hay que cambiar eléctricos porque es sencillamente más barato. En un país sin petróleo y sin gas como Uruguay, que ya tiene resuelta, es decir, tiene una matriz 100% eléctrica renovable, que puede tenerla. Ayer, por cierto, nos decían en NUTE que ayer fue uno de esos días de que el 100% de la energía consumida a mediodía era energía renovable en Uruguay. Eso implica acelerar, como lo está haciendo Uruguay, esos datos, ¿no? Yo creo que las políticas que veo son las correctas. El mundo no está avanzando a la misma velocidad, pero por ejemplo en Europa, efectivamente decía la doctora que Italia, por patrones culturales, por esta resistencia, por este amor que muchos tenemos todavía, el olor a gasolina y a ruido, ¿no? A los vehículos tradicionales, pero Europa tiene una política también muy, muy fuerte, esa es la triple F, ¿no? Fit for 50, que implica empujar también a Europa para que en 2035 no se va a autorizar que se venda un solo vehículo que no sea cero emisiones. Es decir, van a ser vehículos eléctricos. Implica hacer un phase out, digamos, salirse de los motores de los vehículos de combustión interna rápidamente, en poco más de 10 años, a una velocidad muy grande. Entonces yo sí calculo que esta ruta de transición energética en el mundo se está dando a velocidades desiguales. Se requiere que siga creciendo la tecnología, pero se requiere también que las políticas públicas se establezcan desde los gobiernos con mucha decisión. Un último comentario, por cierto, hablando de los autobuses. Creo que el éxito, el caso exitoso más grande de cambio de la flota eléctrica ha sido en la ciudad de Santiago, en Chile, fuera de China. Santiago, con un terrible problema de contaminación ambiental, lo está resolviendo a base de movilidad sustentable y movilidad eléctrica. Y no es solo que están comprando camiones importados de China, lo que sea, que sí lo están haciendo, tienen un programa de economía circular para que los viejos autobuses se conviertan en autobuses eléctricos. Tienen un incentivo ahí, las utilities, las empresas eléctricas privadas en Chile, compitieron por tener también la concesión y esa combinación, independientemente de lo que puedan decir los expertos en política industrial y políticas de competencia, pero eso está provocando que haya una transición muy rápida urbana, que insisto, transporte sustentable, masivo, confortable, es clave. Transitar no solo de vehículo individual de combustión interna a vehículo eléctrico, sino también de vehículo individual a vehículo colectivo y también darle movilidad a todo lo humano, desde los autos, desde luego, hasta los que somos todavía, y todavía hay ánimos y no mucha fuerza para usar la bici y otros medios de movilidad mucho más sensatos y mucho más humanos también. Muy bien. Muchísimas gracias, presidente Calderón. Nos quedan unos últimos minutos. Además, el ministro Paganini se tiene que ir a 11:30 sí o sí para el próximo compromiso. Yo le pediría, ministro, bueno, que nos dé su visión hacia dónde cree que debemos reorientar los esfuerzos, en todo caso, en función de este diagnóstico compartido que se ha hecho en la primera presentación del panel. Creo que está todo dicho, señor director. Básicamente lo dijeron los dos colegas del gabinete y el presidente Calderón. El mundo tiene que acelerar y para eso se requiere alinear las políticas públicas con las decisiones de los particulares. La tecnología va a ayudar porque ya hoy, que uno hace el valor presente, como dijo el presidente Calderón, es competitiva. Las dificultades que uno ve son algunas culturales, algunas de financiamiento y otras más de contar con una infraestructura de carga en todo el territorio, que haga que la persona no tenga la preocupación de estar muchas horas esperando la carga en algún lado. Y después también me parece que sí, el elemento de otras herramientas, de otros vehículos, bicicletas, mototriciclos y el transporte colectivo sobre todo, me parece que probablemente la mitad del partido se juegue ahí, en salir de la idea del auto e ir a una idea más amplia de movilidad.
que es donde tal vez haya que poner más énfasis en el futuro. Así que por ahí. Muy bien, muchas gracias. Ministro Falero, ¿cuál cree usted que es el espacio para ir poniendo los acentos para poder acelerar estos cambios? Yo, hola, sí. Yo no mencioné que más allá de lo que es el transporte público, que estamos trabajando más específicamente en el urbano y el suburbano, también en el Uruguay está transitando el camino que mientras la tecnología no nos lleva a aumentar la autonomía de los vehículos, también el poder avanzar en el híbrido es un tema para el transporte interdepartamental que lo estamos analizando. Yo creo que son alternativas todas que ayudan a ir en el camino correcto. Y comparto la necesidad que tenemos de mejorar y adecuar la infraestructura, porque tenemos que adecuar todo esto a una infraestructura diferente a la que tuvimos. Tenemos que apuntar que así tenemos que utilizar un sistema de transporte diferente, con mayor agilidad, reducir tiempos en las distancias para el que habitualmente utiliza el transporte público, lo motive a utilizarlo. Y para motivar a utilizarlo hay que mejorar la infraestructura. Significa que tengamos que definir claramente carriles de tránsito más ágil, con mayor capacidad de pasajeros, que reducimos y apostamos a lo que debemos hacer, que no es nada nuevo en el mundo, pero que todavía nos cuesta ese cambio de chip, y el camino es seguir transmitiendo estas cosas para que todos tomemos conciencia que es el camino que debemos recorrer. Gracias, ministro Falero. Ministro Bouvier, ¿dónde ve usted que tenemos que incentivar más al desarrollo de esta política? Bueno, yo de vuelta voy a sacar un poquito del foco a la movilidad eléctrica y sí a la movilidad sostenible, ¿no? Que engloba muchas más cosas, porque la movilidad eléctrica indudablemente soluciona, ¿tá?, alguna parte del problema, pero no soluciona todo el problema, ¿tá? Nuestro país tiene indudablemente muchos compromisos internacionales que ha adquirido en el Acuerdo de París, ¿tá?, compromiso que asumimos en el 2017 con Horizonte 2025, después a fines del año pasado con Horizonte 2030, en cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero. Indicadores que a su vez nos han servido para posicionarnos en el mundo cuando hablamos del bono sostenible, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de todo eso es poner arriba de la mesa lo ambiental, ¿no? Y ahí voy a referirme a lo prioritario que ha sido para este gobierno lo ambiental. Desde la creación del Ministerio de Ambiente en este gobierno, dándole la jerarquía a las políticas ambientales, la misma jerarquía que las otras políticas públicas. Eso me parece fue un paso sustantivo en cuanto a referirnos a todos estos temas. Y particularmente la movilidad eléctrica, cuando hablamos de estos indicadores, cuando hablamos de esos compromisos que tenemos en el exterior, cuando vemos la imagen que nos ven, cómo nos ven como país en el exterior, desde el punto de vista ambiental, la movilidad eléctrica es un componente clave. Es un componente clave en la disminución de gases, es un componente clave que estamos día a día monitoreando, ¿tá?, y que a su vez, desde nuestro Ministerio de las Políticas Gubernamentales, tenemos que incentivar. Nos parece que entre las competencias que tenemos, y como lo dije hoy, estamos muy enfocados en la conciencia personal, ¿tá? Hay muchos esfuerzos, indudablemente, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista del gobierno, pero tenemos también que hacer un hincapié muy fuerte desde el punto de vista de la persona, de tomar conciencia en cuanto a nuestros usos y costumbres. Me parece que si vamos por ese lado de querer cambiar los usos y costumbres de todos nosotros, damos un empuje muy importante a tomar conciencia de lo que es la movilidad eléctrica. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya para finalizar, pedirle al presidente Calderón, en esta visión global y el conocimiento de distintos países, si tuviera que señalar dónde se están haciendo mejor las cosas en este sentido, o más que en dónde, en qué cosas habría que prestar más atención o impulsar o de alguna manera alentar para que esto de la movilidad eléctrica y la movilidad sostenible se pueda seguir desarrollando. ¿Qué ejemplos nos puede decir? No, evidentemente, es decir, el país que más está avanzando por su tamaño, sus capacidades de gestión, y porque, hay que decirlo también, porque no consulta mucho las cosas con la gente, es China, ¿no? Y evidentemente
puede decir, se cambia los autobuses y se cambia, ¿no? Y se hace un carril confinado y se hace, y otras cosas que, ¿para qué meternos, no? Pero efectivamente, de ahí hay un avance muy importante. Segundo, la verdad, en Europa hay una gran conciencia de sustentabilidad y yo siento que claramente Europa va a una vanguardia muy importante que voy a aprender. El hecho que en Copenhague, por ejemplo, circulen diariamente 80,000 bicicletas y que circule desde la hija del rey hasta todo el mundo, implica un cambio cultural brutal. Claro, darle espacio en las calles a esas bicicletas implica también un conflicto que muchas veces no estamos preparados los automovilistas que queremos nuestro carril, que cómo es posible que me quiten un carril, y eso provocó, por ejemplo, que la alcaldesa de París, de apellido Hidalgo, como el prócer mexicano, pues fue muy comprometida en los cambios de movilidad sustentable, pero perdió las elecciones primarias en su partido rotundamente. Entonces, son cosas que están pasando. Y honestamente, en términos de oferta energética, Uruguay sí está a la vanguardia en términos de oferta energética porque tiene una matriz que puede ser y debiera tirar a ser totalmente renovable entre hidroeléctricas, eólicas, solares, que no es común en muchos países. Yo vengo de un país petrolero o que fue petrolero, lo cual no necesariamente fue una bendición. Y creo que hoy la independencia energética se está decantando por el lado precisamente de la energía renovable y por tanto la oferta energética tiene que ser claramente empatable y compatible con la demanda energética. Por eso la importancia aquí de la electromovilidad, que coincido con el ministro, con la doctora, no puede circunscribirse la movilidad sustentable a lo eléctrico, lo abarca multidimensionalmente. Y finalmente, habrá que ver cómo evoluciona la tecnología y los incentivos a la tecnología. Dos cosas. Primero, las baterías, por ejemplo, de los autos, alguien está pensando que puedan ser un complemento a la necesidad de almacenaje de energía, que es el gran reto de los sistemas renovables. La intermitencia eléctrica tiene que ser sustituida o con grandes baterías o con sistemas pumping storage, que es devolver el agua a la presa río arriba, o con, en este caso, el poder almacenar en las casas. Y dos comentarios. Uno es, el reto es financiamiento, toda la energía renovable en general, y también los autos eléctricos en particular, todo el costo es upfront, digamos, todo el costo es inicial. Porque el costo variable ya de un cono que está generando electricidad tiende a cero, es un costo viento. Una planta fotovoltaica tiende a cero, es costo sol. Pero el costo inicial es alto. El de un auto eléctrico también, el costo inicial es más alto que el de combustión interna. Es probable que para el fin de esta época veamos un cambio de factor que es el costo de un auto de combustión interna será igual o equivalente, dependiendo de cómo evolucionen las baterías, a un costo, a un auto eléctrico, lo cual va a ser un punto de inflexión brutal. Pero mientras, el tema es financiamiento, porque estas inversiones se pagan solas, ¿no? El payback se puede dar en 10 años, en 8, en 5, y la clave es financiar. Y la última, para los muchachos que hicieron de la Facultad de Ingeniería este modelo, que es muy bonito, hay que encontrar el aditamento para que los autos eléctricos, apretándole un botón, en lugar de salir a las 2 de la mañana y ponerse la bata, las pantuflas, a conectar el coche a la hora indicada, pues simplemente que los autos eléctricos puedan programarse a la hora de apagarse para que empiecen a cargar a las 2 de la mañana y cierren a las 6. Bueno. Muy bien. Esto. Muchísimas gracias. Creo que ha sido un excelente panel, con intervenciones excelentes. Gracias, señores ministros Falero, Paganini y Bouvier, presidente Calderón. Un gran gusto. Muchísimas gracias.